Y créeme, he visto cantidad de cursos porque yo misma he sido estudiante en infinidad de cursos y todos explican la toma de medidas, pero no explican qué hay que tener en cuenta a la hora de la toma de las medidas. No es tomar medidas por tomar medidas, porque por tomar medidas todos tomamos medidas. Todo cuerpo, ya sea femenino, masculino o de niño, tiene, digamos, una anatomía. Y en esa anatomía también podemos aplicar una planimetría. Planimetría es analizar la forma, el contorno de este cuerpo para aplicar las medidas. Normalmente, en cualquier lado y en cualquier método, la primera lección de esto sería cómo tomar medidas, cuáles son las medidas y cómo tomarlas, o tomar las medidas. Y créeme, he visto cantidad de cursos porque yo misma he sido estudiante en infinidad de cursos y todos explican la toma de medidas, pero no explican qué hay que tener en cuenta a la hora de la toma de las medidas. No es tomar medidas por tomar medidas, porque por tomar medidas todos tomamos medidas. Hay que tener en cuenta ciertos aspectos importantes del cuerpo humano antes de tomar medidas, de entender ese estudio anatómico básico de esa tridimensionalidad de ese cuerpo, de esa anatomía para tomar las medidas y para que las medidas queden correctamente tomadas. Por eso nos remitimos al texto y es la planimetría de nuestro cuerpo. Es decir, empezamos por un estudio anatómico del cuerpo, de la figura femenina. Primero, vamos a ver los tipos de cuerpo que normalmente hay según su biología, según su contextura. El tipo de cuerpo ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. El ectomorfo es que es una persona de contextura delgada. Son de esas que genéticamente son de contexturas delgadas, brazos delgados, piernas delgadas, pero en general son cuerpos que son pequeños, más que pequeños son delgados, tienen una delgadez extrema, biológica, ya sea genética o por una circunstancia especial de enfermedad XX, pero en ese momento están en una delgadez. Personas que toda su vida son delgadas y obviamente ese tipo de personas también los atuendos, los vestidos, buscan cierto vestido, ya sea que resalte o le oculte alguna inseguridad. Ya tenemos los cuerpos mesomorfos, que son cuerpos un poco más armoniosos, ¿sí? Son más curvilíneos, tienen más masa muscular desarrollada, por decirlo, son más atléticos, ya sea por genética o porque nacieron con la bendición del creador, con una buena contextura física, o porque simplemente se cuidan y hacen actividad física o son deportistas o van al gimnasio. Entonces tienen naturalmente esos cuerpos como muy bien proporcionados a cuanto busto, cintura, cadera en las mujeres, igual que en los hombres, ¿sí? Ganan, o sea, son musculosos, pero sin ser tampoco exageradamente musculosos, simplemente son atléticos o son muy proporcionados. Yo siempre digo que este tipo de mesomorfos son cuerpos que son muy proporcionados, no son ni robustos ni delgados, sino es una diseñadora, una patronista, una modista tiene que ser capaz de realizarle vestuarios o prendas a cualquier tipo de cuerpo, no solo a uno, a cualquier tipo de cuerpo. Por eso es importante entender las diferencias entre los cuerpos. Y tenemos obviamente lo que nosotros llamamos cuerpos o tallas plus, que son esos cuerpitos que tienen bastante grasa acumulada en la cadera, en general en todo el cuerpo, que que acumulan grasa o que son de tallas que algunos llamamos tallas plus o tallas especiales porque ya son como más protuberantes, más grandes, más robustos, que eso obviamente ya sea genético, por salud, por lo que sea, eso no nos debe interesar. A nosotros lo que nos interesa como patronistas o diseñadores de vestuario o patronistas, diseñadoras, modistas o confeccionistas, lo que nos debe interesar es analizar esa anatomía, buscarle ese vestuario que le adecue a esa anatomía, para saber qué es el mejor vestuario que le queda a esos cuerpos, porque al final nosotros somos asesores de imagen, no solamente hacemos vestidos y hacemos atuendo, también somos
asesores de imagen, y como asesores de imagen tenemos que tener claro qué es lo que mejor le queda a estos tres tipos de cuerpo. La silueta. La silueta es una manera generalizada que tenemos nosotros los diseñadores de clasificar cierto tipo de características de ciertos cuerpos dentro de una forma o dentro de un rango para identificar qué es lo que mejor se le adecua a esa figura o esa silueta. Cuerpo tenemos, voy a nombrar como las más conocidas, a veces salen unas nuevas, pero nombro las más conocidas y las más genéricas que vemos en el día a día a nuestros clientes que llegan a nuestros talleres o a mi taller, que he visto desde mi experiencia. Uno, el reloj de arena. El reloj de arena, como su nombre bien lo indica, es una persona que tiene busto, una curva prolongada, o lo que nosotros llamamos cuerpo de guitarra, cuerpo soñado, ¿no? Cuerpo que es un cuerpo que realmente le queda casi cualquier tipo de prendas, son cuerpos que son muy generosos, les queda cualquier tipo de vestimenta, le queda muy bien a ese tipo de cuerpo. Y a ese también tenemos uno muy similar, que es el silueta de pera, que también tiene, aquí la diferencia es que la cadera es un poquito más grande, como una pera realmente. La cadera es un poquito más ancha que los hombros, por decirlo así, o que la parte superior, pero también son cuerpos muy armoniosos que realmente esos tipos de cuerpo, cualquier prenda, cualquier tipo de silueta de vestuario le queda muy bien a esos cuerpos. Tenemos también a estos cuerpos, a estos dos tipos de cuerpos normalmente tienen una cintura muy bien definida, muy marcada, lo podemos ver muy marcada, ¿sí? Recordemos que nosotros siempre en nuestro cuerpo, en el cuerpo de nuestro cliente, tenemos que ubicarle la cintura. ¿Cuál la cintura? La cintura siempre en nuestro cliente va a ser la parte más estrecha, ¿ves? Esto vendría siendo la parte superior, la parte inferior. Este maniquí es como un triángulo invertido porque tiene más ancho los hombros que la cadera, pero a pesar de eso tiene una parte más estrecha que es su cintura. Eso es lo que tenemos que ubicar en nuestras clientas siempre. No importa el tipo de silueta, no importa si es una talla plus, si tiene una prominente en su estómago, si está embarazada. Si no lo podemos ubicar en la parte delantera, en la parte del costado, lo podemos apoyarnos en la espalda, porque si ven, la espalda tiene una curva con una caída natural y una curva en la espalda. Así sea, este maniquí no tiene mucha cola como vemos, así sea aquí plano, tiene un quiebre natural, y aquí nos indica que esta es la cintura, y de manera derecha, así tenga una protuberancia acá, tenemos que ubicar esa cintura, no importa. Entonces, en esas siluetas la cintura se define muy bien porque las cinturas son muy marcadas. Ya tenemos otra que es nuestra rectángulo, que un rectángulo es, a veces nos damos cuenta simplemente con las medidas, porque vemos que tanto la medida de busto, cadera y cintura son muy cercanas unas a las otras, o hay muy poca diferencia de 5, 4, por mucho 5 centímetros, 6 centímetros. Entonces ahí podemos determinar que es un cuerpo rectangular, y que a este tipo de cuerpo a veces las cinturas son o muy bajas o muy altas, o podemos jugar con ellas porque tienen una cintura como muy recta. Normalmente son personas o son de tipo ectomorfo, o sea, son delgadas, poco atléticas, muy delgadas, tienden a tener estos cuerpos, y con ellos ahí podemos jugar un poco, si podemos hacer vestidos de talle corto o de talle largo, básicamente. Podemos jugar, o sea, a veces cuesta definir la cintura de este tipo de cuerpos, pero también si lo sabemos trabajar podemos ubicarle vestuario adecuado para estos tipos de cuerpos. Tenemos el triángulo invertido, que no es más que la parte de la cintura, ya sea del busto o de la parte de los hombros, es muchísimo más ancha que la cintura y que la cadera, ¿sí? A este tipo de cuerpos hay que también, normalmente, si se visten ancho arriba, ajustado abajo, o ancho abajo y ajustado arriba. Tenemos que equilibrar ese tipo de silueta y buscar siempre vestuarios que equilibren
entre la parte superior y la parte inferior del cuerpo. Y tenemos el otro, que es el silueta diamante o otro tipo de triángulo invertido, pero ya no es de arriba hacia abajo, que la cadera es muchísimo más grande. De hecho, se pueden confundir fácilmente con la silueta tipo pera. ¿Cuál la diferencia acá? Es que no tienen una cintura tan estrecha, a diferencia de la silueta tipo pera. Básicamente, tienen tanto la parte superior muy angosta, a veces tienen abdomen es decir, esta parte es muy angosta, tienden siempre a tener abultamiento en la parte abdominal, es decir, que de acá del busto para abajo son como muy rectas, como muy, inclusive hasta las embarazadas se ven muchísimo, pero si no está embarazada, tienden a tener grasa abdominal y es recto con las caderas. Se nota mucho eso. También a este tipo de cuerpos se trabaja muchísimo el corte imperio, porque en un vestido corte imperio podemos esconder como toda esta grasita abdominal, la poca cadera, y nos da esta amplitud y nos hace ver como tipo vestidos de Bridgerton. Entonces son vestidos que les ayudan muchísimo a este tipo de cuerpo. Ahí es donde vamos ubicando. Véase que según el tipo y la silueta y con los años y la experiencia vamos identificando qué tipo de vestidos, qué tipo de cortes les queda mejor a cada tipo de silueta. Y por último tenemos nuestras tallas plus o nuestras tipo manzana, que son realmente personas que obviamente son así como redonditas, como muy gruesitas, como muy parejitas de arriba abajo y se ven más bien redonditas. Igual en las otras figuras también tenemos tallas plus, o sea, el hecho de que sea un reloj de arena o una silueta pera no significa que no haya una en ese tipo de silueta, no haya una talla plus. O sea, si son muy delgadas, muy grandes o talla plus o normalitas. O sea, vuelvo y repito, una cosa es el tipo de cuerpo y otro es el tipo de silueta. O sea, tenemos que identificar un poco el tema de cuerpo, pero más que eso el tipo de silueta. Pero sí tenemos que entender que hay personas muy delgadas que pueden, digamos, llegar a ser un triángulo diamante, por ejemplo, una silueta diamante, y que para ese tipo de personas tenemos que ubicarle un vestido con corte imperio. Eso nos ayuda a identificar y a encontrar, digamos, el mejor diseño, el mejor atuendo para ese tipo de personas, que es importante también a la hora de tomar medidas, porque eso nos ayuda a aclarar un poco, digamos, qué medidas necesitamos según el diseño, según el cuerpo, y establecer como esas líneas de construcción del cuerpo. Por eso es importante. Si te está gustando este contenido y quieres seguir aprendiendo acerca de patronaje y altas costuras, suscríbete, dale a like y activa la campanita para las notificaciones. Ahora bien, sí, continuando, ya ese es el análisis anatómico. Ahora vamos a la planimetría anatómica. Básicamente, la planimetría es como la ubicación o la estructura anatómica del cuerpo, es decir, son esas líneas imaginarias que atraviesan nuestro cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo. Siempre, como siempre les digo, hay que ubicar nuestra cintura. La cintura es la parte más importante del cuerpo. Esa nos da este es nuestro eje X o nuestro punto cero. Todo lo que esté de esta línea hacia arriba o hacia abajo determina nuestros diseños, determinan nuestras medidas, determinan. Este sistema está basado en eso. Por eso siempre hago énfasis de lo importante que es ubicar la cintura de nuestro cliente. ¿Cómo la vamos a ubicar? Fácil. Si nosotros vamos a hacer un proceso de medidas, ¿sí?, y necesitamos ubicar a la cintura de nuestro cliente, nosotros nos vamos a apoyar lo que yo llamo un cordoncito mágico. Este cordoncito mágico tiene que tener cierta elasticidad, que se hacen bolsos así de tiras de tela que son elásticas, o simplemente una cinta que sea elástica, una cinta elástica de 1 centímetro de ancho, 1,5, que tampoco sea muy ancho, ¿no? Y lo que vamos a hacer es irnos a nuestro cuerpo tridimensional, a nuestro cliente, y ubicarle la cintura. Una vez ubicada la cintura, procedemos a amarrar nuestro cordoncillo o nuestro cordón mágico, como siempre le digo,
ahí, para que se quede quieto. En el caso del maniquí, pues obviamente lo tenemos dibujado y lo tenemos preestablecido, pero en un cliente, el cliente no viene con estas líneas de construcción. Tenemos que ubicarla y esto nos permite que cuando estemos tomando líneas de la parte superior, de la parte inferior, este punto en el cuerpo sea fijo y no se nos mueva y podamos manejar nuestra cinta métrica siempre desde un punto de partida, que es esta, la línea de cintura. Por eso es importante establecer la línea de cintura en nuestro sistema planimétrico. Y cuando vamos a nuestras siluetas, como le dije, según la silueta, hay siluetas que tienen la cintura más arriba, una la cintura más abajo. Inclusive si vamos a estos, normalmente vemos que hay cinturas, ¿sí ves? Hay cinturas que depende del cuerpo o de la talla o de la característica física del cuerpo, pueden ser más arriba o más abajo. No es que yo tengo, como siempre dicen, no, es que la cintura ¿dónde queda? Donde nace el ombligo, ¿no? Porque el ombligo puede quedar más abajo. No nos podemos fijar o guiar por el famoso ombligo. Nos fijamos por la parte más curva o la parte más estrecha del cuerpo de nuestro cliente. Y ahí ubicamos nuestra línea. Inclusive, si vamos a ver líneas en los tipos de cuerpo, acá, por ejemplo, aquí la cintura vendría siendo en la mitad. Esta vendría siendo un poco más arriba. Esta también más arriba. Esta, bueno, más o menos en la mitad. De esta también más arriba. ¿Ves? Que queda un espacio muy corto entre esta línea, que es la que va debajo del busto, que es la línea del tórax, y la línea de la cintura. Y si ves, en cada silueta la cintura está a distinta altura. Entonces, por eso es importante apoyarnos en este cordoncito, porque esto nos da la estrechez de cualquier cuerpo que nosotros estemos tomando las medidas y podemos establecer dónde queda la cintura. Y desde este punto empezamos a tomar medidas hacia arriba y hacia abajo. ¿Cómo los vamos a tomar? Y ahí es donde viene nuestro estudio de planimetría anatómica. Básicamente tenemos que entender que el cuerpo lo dividimos en ciertos planos. Ya teniendo nuestra cintura, tenemos el plano sagital, que no es más que, es como si dividiéramos el cuerpo. Por eso es que los patronos se hacen en una cuarta del cuerpo, porque lo que hacemos es dividir el cuerpo entre sería izquierda, derecha. Y aquí si estamos de espalda, entonces sería derecha, izquierda. Dividimos el cuerpo, ya sea de frente o posterior, en nuestra parte derecha y en nuestra parte izquierda, básicamente. Y luego tenemos el plano frontal, nuestra parte de frente, donde tenemos nuestro rostro, nuestra cara, esa es la parte frontal. Y la parte dorsal, que es la parte posterior o de nuestra espalda. Quiero hacer una aclaración, y es que en este método de patronaje no existe patrón de espalda. Aquí no hay patrón de espalda. Aquí existe patrón posterior, porque la espalda es una parte de nuestra parte posterior, porque yo no puedo decirle al pantalón la espalda del pantalón, porque es que el pantalón no tiene espalda, ¿sí? A eso es lo que me refiero. Es el corte del pantalón posterior, patrón del pantalón delantero. Entonces, siempre ustedes me van a escuchar decir el patrón delantero y el patrón posterior. Cuando digo posterior, me estoy refiriendo al de nuestra espalda, posterior, no espalda, posterior. Aclarado eso, también tenemos otro plano, que es el plano transversal, que es básicamente, como ya dividimos nuestra cintura, es básicamente de lo que queda de la cintura para arriba, es la parte superior del cuerpo, y de la parte hacia abajo es nuestro inferior. De la cintura para abajo es inferior, de la parte hacia la cabeza es superior y hacia la parte de los pies es inferior. Ahora bien, están los costados, que los costados son las lateralidades, el costado de cintura, costado de busto, costado de cadera, partes que están siempre debajo de nuestros brazos o al lado de nuestras caderas.
Esas son como las partes que tenemos que identificar de nuestra planimetría, cosa que cuando hablemos un lenguaje sepamos a qué nos estamos refiriendo con patrón delantero, patrón posterior, la parte superior, medidas superiores, medidas inferiores. Eso ya nos indica que medidas superiores de la cintura para arriba, que si son medidas inferiores desde la cintura para abajo, ¿sí? Que si son los costados de un patrón, sabemos que son los patrones o las líneas que van hacia el costado del cuerpo. Cuando empezamos a dominar este lenguaje planimétrico, comenzamos a entender cómo funciona el cuerpo, cada parte o a qué parte del cuerpo nos estamos trasladando dentro del patrón. Por eso es importante tener claro este sistema planimétrico. Si te encanta y te gusta este contenido, dale un like, suscríbete al canal. Si tienes algún comentario, sugerencia o quieres aprender algo, háznoslo saber. Y adicional, síguenos en nuestras otras redes sociales, en Instagram y TikTok. Bye.